Hola a todos, hola amigos, familia, ¿cómo estáis? ¿Bien? Hoy os quiero hacer un vídeo que agrupa varias temáticas que tenía pendientes. Por un lado, quiero hablar en primer lugar de la numerología del 2018. En segundo lugar, me habéis estado haciendo preguntas en YouTube y en el Facebook de Saturno. Me habéis pedido que dé más información, lo voy a comentar porque también ha entrado el Sol en Capricornio, ha entrado Saturno en Capricornio. Entonces, quiero ampliar esta temática. Y por otro lado, también voy a aprovechar como estoy impartiendo dos talleres, uno relacionado con el transgeneracional, que por supuesto lo tenemos que relacionar con Saturno, porque en astrología psicológica Saturno es la figura del padre, ¿no? Y también la casa 10, Capricornio, es como vamos a mostrar nosotros en sociedad y cómo va a ser de deslumbrante nuestra proyección social y nuestra carrera profesional. Y bueno, pues todos estos temas los tengo preparados. Espero que os resulten de mucho interés y por supuesto de mucha utilidad. Le quiero enviar un beso a mi madre. Mamá, muchas gracias. Gracias a ella puedo hacer el vídeo y, y dedicárselo. Eres genial. Te quiero un montón. He tenido mucha suerte en tenerte a ti como madre. Y bueno, y también agradeceros a todos vosotros vuestro apoyo, vuestras muestras de cariño y siempre que estéis ahí. Bueno, pues ya hemos avanzado mucho juntos y lo que nos falta. Os hice el vídeo del solsticio para que estuvierais positivos y felices. Os deseo que paséis unas navidades estupendas con vuestras familias y con vuestros seres queridos. Y por supuesto, un próspero año 2018. Voy a empezar, sabéis que estoy un poco así con la garganta y eso, o sea que si me veis parar es para beber un poco de agua. Y ya sin más dilación, comenzamos con la interpretación del 2018. Bueno, por un lado tenemos la energía del 20 y del 18. He cogido las cartas del tarot que representa el juicio y la luna, separando ya las en cifras de dos, ¿no? Diríamos 20 y 18. Curiosamente, el juicio es una carta que se relaciona con la energía de Capricornio. Capricornio, Saturno, el padre. Saturno llegando a Capricornio. Y la luna tiene que ver con la madre, con la pertenencia, con el pasado, con el pueblo, con la audiencia. Y bueno, sabéis que te vamos a tener el primer eclipse de los nodos en el axis Cáncer-Capricornio el 13 de julio del 2018. O sea, imaginaros, la numerología del signo se relaciona astrológicamente con cosas muy importantes que ya están pasando. O sea, que ya vamos a empezar el año y sabéis que ahora mismo el acontecimiento estelar, como os explicaba la semana pasada, es que Saturno ha llegado a su casa después de 27 años. O sea, imaginaros. Y qué casualidad que se relacione con la carta del 20 y del 18, ¿no? Ese axis del fondo del cielo y el medio cielo. Por un lado tenemos la casa 4, el hogar, la patria, la cultura, el ser interno, la vida en los 20 últimos años. Eh, También el sentido de pertenencia, ¿no? La conexión con el pasado, todo muy del transgeneracional y muy kármico, ¿no? Habla del tipo de linaje al que yo pertenezco, mi linaje ancestral femenino, y por el otro lado tendríamos el linaje paterno, la proyección social, la carrera profesional, esa sociedad con esas estructuras en las que si tú encajas te va a ser mucho más fácil y si te sales de ella probablemente seas un marginado y seas también rechazado. Y bueno, la casa 10 también se relaciona con la fama, el estatus, el éxito, la proyección social, lo que dirán de ti cuando tú ya no estés en este plano. Todo eso es la casa 10. Y sabéis que normalmente una ausencia de pertenencia, de base, de raíz, implica la persona y muchas personalidades famosas, ¿no? Que precisamente han tenido esas ausencias y esas carencias en su vida en la infancia y luego pues ellos han desarrollado un mecanismo de compensación para fomentar su posición social, desarrollar el éxito, la fama. Por eso muchas veces vemos personalidades y estrellas, ¿no? Que son estrellas fugaces
que consiguen esa fama, ese reconocimiento tan deseado, pero que realmente encuentran el otro lado, que es el aislamiento y la soledad. Y bueno, pues eso es ese axis, ¿no? Por un lado necesitamos esa necesidad de conexión y de pertenencia, de vinculación, un mecanismo de apego emocional, de seguridad que trae la luna y la casa 4, el hogar familiar. Y por otro lado, tenemos esa fase de inclusión en la sociedad, de esto es lo que tengo yo para aportar para la comunidad, necesito el reconocimiento. Yo en los talleres pues siempre lo explico que normalmente buscamos la valoración de nuestra madre y la aprobación de nuestro padre. Y cuando nosotros no hemos conseguido darnos nuestra propia valoración y nuestra propia aprobación, vamos buscando figuras maternas y paternas que nos lo den, que nos digan tú vales, sí puedes hacer esto. Y bueno, realmente si nosotros queremos madurar y crecer y aprovechar el tránsito de Saturno en Capricornio, porque Saturno significa crecimiento. Tiene dos lados, ¿no? Dos caras. Una que representaría un principio más psicológico, más psíquico, porque por supuesto Saturno se relaciona con el padre. Sabéis que la personalidad se forma hasta los 7 años. Para los que trabajamos también con el transgeneracional, antes de los 9 meses ya se empieza a tomar la información del proyecto sentido. Luego la concepción y el parto son momentos fundamentales de lo que van a ser la personalidad de esa persona, y que la persona en la segunda o tercera semana ya está formando sus neuronas y está recogiendo toda la información del útero de su madre, emociones, sentimientos, sexualidad, creatividad, chakra 2, y que hasta los 3 años es más influenciable por lo que sus progenitores quieren sobre él, proyectan sobre él, y luego ya hasta los 7 años termina de completar su personalidad, ya ha pasado por las fases, primero va la umbilical, luego va la oral, las personas que desarrollan la fase oral, ¿no? Que tienen más facilidad para hablar y para comer, le dan más placer por la boca, y luego están las personas, la siguiente fase que sería la fase anal, que son personas más reservadas, más tímidas, que tienden a guardar, a proteger, y después de esas fases estaría ya la fase latente y la fase genital, y ahí ya hasta los 7 años completaríamos, tendríamos formados la personalidad por la impresión que hemos ido recibiendo de nuestro padre, nuestra madre, y en su ausencia otras figuras que han podido ejercer estos roles, una figura materna, una figura paterna. Luego, además, el niño interior puede haber desarrollado varias heridas, herida de abandono, de injusticia, de rechazo, de humillación, de traición, y todo esto dan ciertas características físicas que luego nosotros vamos a emplear en las relaciones de pareja, ¿no? Porque luego, hasta que uno no se hace consciente y ya está más maduro, ¿no? Y hace un trabajo de profundidad, que es genial. Saturno, por ejemplo, la influencia de Saturno, que trae cierto aislamiento y la capacidad de mirar ese mundo interior, esos miedos, eso no resuelto que tengo yo, pues entonces cuando esa persona ya toma conciencia, empieza a ver cómo en sus relaciones no es tanto lo que ha pasado con la otra persona, sino lo que sentía la persona que le estaba moviendo de sus heridas de niño interior. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo una herida de rechazo o de abandono. Por ejemplo, pongamos que mi padre quería un hijo y entonces ya tenía 2 hijas, y claro, cuando yo nazco hay un rechazo de mi padre hacia mí, inconscientemente, por supuesto, ¿no? Porque si tú le preguntas a tu padre te va a decir, no, no, fue genial, todo fue perfecto. Y luego, claro, mi madre también inconscientemente va a ser rechazada, porque sabéis que se quería tener un hijo primero, arquetípicamente se quería un hijo para darle el apellido, y luego lo segundo una hija para que cuidara de los demás y manteniera los lazos de cuidado y protección. Entonces es así, ¿no? Entonces, en muchos casos nosotros tenemos una primera programación inconsciente, la luna, el 18 del 2018, de no ser queridos, de no ser deseados, de no ser suficientes, de que hay algo en nosotros que falla. Y por otro lado, es lo que se esperaba de los demás, de mí, de los demás,
lo que esperaban los demás, ¿no? Toda esta sociedad, toda esa familia, la familia sería la primera sociedad en la que yo me desenvuelvo, estableciendo relaciones con los hermanos, que luego en muchos casos voy a repetir con mis compañeros de trabajo o mis compañeros de piso o mis compañeros de carrera, mis compañeros de lo que sea. Y bueno, pues todos esos traumas no resueltos, ya empezando desde ahí, desde si fui deseada o no, desde si fui del género correcto o no, los voy a ir superando y los voy a ir, si no los encaro y me hago consciente de ellos, los voy a ir proyectando, ¿no? Entonces, si yo tuve la herida del rechazo, voy a buscar a un compañero que probablemente haya tenido una herida de traición o de injusticia, que la injusticia significa que la persona le desvalorizaba a lo mejor delante de otro y la traición que los padres no cumplían las cosas que les prometían, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando así muy ligero de ello porque si no, no me va a dar tiempo a todo lo que tengo preparado hoy, pero haré otro especial sobre esto porque ya os digo que va a ser la energía predominante en el 2018, porque van hacia allá, además, los nodos lunares del karma, ya os digo, van a situarse en ese axis Capricornio-Cáncer, vamos a trabajar con la energía de nuestros progenitores y con la energía de la pertenencia y de la sociedad, y bueno, ya ha pasado el Saturno a Capricornio, ya estamos en el solsticio, yo ya he visto las primeras noticias que tienen que ver con estructuras políticas, financieras, sociales. Yo no estoy especializada en astrología mundial, pero sí que ya veo los primeros efectos de Saturno y acaba de entrar. Continúo, que quería estornudar. Bueno, entonces ya nos ha quedado claro que nuestra personalidad de los 0 a los 7 años se establece, que luego hay que hacer un trabajo consciente de autoconocimiento, que en ese caso Saturno nos puede ayudar, porque Saturno tiene un principio de enfrentarnos con la verdad y enfrentarnos con las cosas que no queremos mirar y no nos gustan, y también de aislamiento, nos puede hacer sentir aislados, por lo que nos va a obligar sí o sí, o mirar hacia el mundo interior. Y que, por supuesto, todas estas temáticas de la infancia, Saturno, Luna, el axis Capricornio, Cáncer, hacia donde van los nodos lunares, o sea, imaginaros que nos estamos colocando, pues van a hacer que luego sea lo que atraigamos a compañeros sentimentales para, en muchos casos, recuperar ese padre ausente, recuperar esa madre, pues que puede ser o dominante o puede ser sobreprotectora, y tratar de trabajar temáticas inconscientes con los compañeros sentimentales. Entonces, es una oportunidad de oro, ¿no? Tener una pareja para crecer y para explorar y autoconocernos, más también tenemos que entender que como todo lo saturnino tiene parte de disciplina, dureza, limitación, restricción, en muchos casos frustración, y vamos a encontrar esta energía, ya lo veis, es que la propia numerología del 2018 la trae. Además, si lo redujéramos, sabéis que 20 es 2 más 0, o sea, 2018 empezaríamos por el 2. El 2 es energía de cooperación y de vernos en el otro, en la balanza, en el espejo, qué es lo que me proyecta, qué es lo que refleja, ¿no? Pero también tiene una energía de sumisión, de cooperación. Vamos a tratar de comprendernos, de entendernos, de dialogar. Luego el 0 va a expandir esa energía del 2, que en muchos casos también se van a amplificar los juegos de poder plutonianos, en que uno domina, el otro se somete, uno es la víctima, el otro es el agresor, ya sabéis. Y luego tendríamos el 18, que se relacionaría, ¿no? Al sumarlo 2 más 0 más 1 más 8, tendríamos 11. 11 es un número maestro, sabéis que lo llaman el maestro psíquico, y se relaciona con la fuerza o con la justicia. Depende del tarot que nosotros veamos. Yo primero aprendí con el Marsella, en el Marsella es el 11 la fuerza, y luego en el Rider es el 11 la justicia, pero he entendido que la dinámica de estas dos energías, tanto el 11 como el 8, que serían números que también se conectarían, porque el 8 es el desarrollo del poder personal y poder material, equilibra la parte masculina con la femenina, equilibra los recursos subconscientes con los conscientes,
y bueno, trae materialización, trae poder personal, también puede traer la parte más baja del materialismo como esclavitud o como pagos excesivos, o sea, que me esclavice a un trabajo porque tengo que pagar una hipoteca que está por encima de mis posibilidades. Todo eso también lo trae esa energía, ¿no? Más, está claro que para el 11 es un número que tiene que ver con la justicia, con el karma, que también sabéis que Saturno es el señor del karma, para que veáis cómo se relaciona todo, y con lo que lo llamamos el guardián del umbral, el señor del karma, que trae compensación, que trae también que si tú has trabajado duro, no has sido reconocido, pero has hecho el esfuerzo, te has mantenido honesto, has sido fiel a tus principios, pues eso te va a traer una materialización buena, porque también rige el karma material, y que si por otro lado tú has estado inconsciente, has estado evadiendo tus responsabilidades, no has cumplido con lo que se esperaba de ti o era correcto como te tenías que comportar, pues también te va a traer la materialización negativa. Entonces, tenemos que entender que ese principio de karma, ese principio de compensación, ese principio de mecanismo de que hay unas fuerzas superiores a nosotros, lo representa la justicia, la balanza, el equilibrio, pero que en muchos casos para crear esa justicia, para salirnos de esas relaciones de dominio y de poder, de sumisión, de control, que estamos viendo que están ejerciendo en muchos países y en muchos estados, ¿no? Que ya las cosas se ha perdido un poco lo que es la democracia, sino que hay más bien jerarquías o un poco dictaduras y también donde se ha hecho una interpretación de las leyes a conveniencia de unos pocos en detrimento de unos muchos, ¿no? Entonces, para recuperar ese equilibrio y esa justicia no va a venir sola, se tiene que emplear la fuerza. La fuerza, por un lado, es la capacidad de poseernos a nosotros mismos y dominar nuestros bajos instintos y nuestras pulsiones más inconscientes, como pueden ser en muchos casos la sexualidad o puede ser también la comida, más o las adicciones, todo eso que implica un desarrollo de la psique consciente mayor con una presencia más importante. Sabéis que nosotros el 95% de las decisiones que tomamos las tomamos desde el subconsciente, que solo un 5% es la mente consciente, o sea, imaginaros si estamos influenciados por ese campo lunar, que son la influencia subconsciente que se relaciona también con la luna, con el 18, y bueno, pues en muchos casos es sacar ese subconsciente al consciente y dominarlo y apartarnos de nuestra naturaleza más animal, ¿no? Ese león controlado, dominado por la fuerza. Así que, bueno, esta es mi exposición. El 2018 tiene esas energías arquetípicas. 20, el juicio, Capricornio, la sociedad, lo que se espera de mí, el deber ser, lo que es correcto. 18, la luna, está relacionado con el axis Capricornio-Cáncer, hacia donde van los nodos lunares y también hacia donde tenemos esa acumulación ya de planetas. Ahora mismo hay 3 planetas en Capricornio, Saturno, Plutón, el Sol y además está allí Lilith. Y bueno, que si lo reducimos, porque 11 es una vibración maestra, si yo no puedo llegar a la vibración que tengo que estar, la 11, me voy a ir a las lecciones del número reducido, que es el 2. El 2, el arcano que lo caracteriza es la sacerdotisa, entonces es un año para tomar mucha vinculación con el conocimiento, o sea, es un año de mucho conocimiento. La sacerdotisa también nos puede meter en una energía más mental, la fuerza se mueve más por el corazón, la justicia y la sacerdotisa son energías más mentales, más racionales, que nos van a... También se pueden relacionar con Saturno en el sentido de que las cosas con Saturno son lentas, llevan mucha disciplina, hay que ser prudente, paciente, esperar, ¿no? Y eso también es la energía de la sacerdotisa. Como veis, la sacerdotisa es una mujer madura, experimentada por la vida y bueno, pues se relaciona también con la energía de Saturno, sí o sí. Bueno, voy con la parte de Saturno. Me habéis preguntado varias dudas. ¿Que Saturno esté en Capricornio afecta a nuestro Saturno natal? Por supuesto que sí, porque Saturno en Capricornio le pasa como a Neptuno. Cuando un planeta está en su domicilio, está dignificado, ¿no? Entonces va a tomar más fuerza para todos y, por supuesto, va a tomar las temáticas de nuestros planetas, de nuestro Saturno natal, nos va a mostrar cosas que nosotros no hayamos trabajado o tengamos ahí pendientes. ¿Qué significa eso? Pues que sí, nos afecta a nuestro Saturno natal.
por supuesto, como os expliqué en el primer vídeo, porque sabéis que os hice ya un vídeo de 1 hora explicando a Saturno en Capricornio en los 3 años, pues depende mucho del ángulo que haga. No se puede decir igual que si mi signo o mi Saturno está en trígono con el Saturno en tránsito, va a ser lo mismo que si lo tengo en oposición, en cuadratura mmm, o en quincucio, ¿vale? Siempre va a ser diferente la energía. Ahora, también quiero que entendáis que una cosa que, por ejemplo, si yo no tuviera oposiciones en la carta, yo no podría entender el punto de vista de la otra persona. Y si no tuviera una cuadratura, cuando hubiera una situación de tensión, me hundiría. Y si no tuviera un quincucio, pues no estaría destinada o obligada a hacer reajustes en mi personalidad y a entender otros puntos de vista que me son muy diferentes. Entonces, los aspectos inarmónicos como los armónicos sirven para que nosotros crezcamos. Realmente no hay nada bueno o malo, sino como lo enfoquemos. Y quiero que os quedéis con esta visión amplia, porque es así. Lo malo es cuando uno carece de un aspecto porque le va a impedir ver algo de los demás o de cómo se relaciona con el mundo. Bueno, voy a hacer brevemente Saturno por signos. A ver, en los signos de fuego, las casas de vida 1, 5 y 9, donde el 1 es el yo soy, el 5 es el dominio de la personalidad y el 9 ya es como la amplitud de miras, la fe, la religiosidad. Saturno se salta en Libra y su domicilio está en Acuario también, entonces estaría en detrimento en Leo. Entonces ya sabemos que en Aries va a estar en caída, en Leo va a estar en detrimento y en Sagitario pues probablemente traiga unas creencias muy rígidas. Entonces, si Saturno está en la casa 1, en la casa 5 o en la casa 9, que sepáis que Saturno en fuego no es su fuerte. En la casa 1 va a restringir mucho, os puede hacer sentir aislados o que no os estáis desarrollando vuestra personalidad para ser magnéticos, ¿no? Como los signos de fuego, que saben que solamente por existir ya se merecen todo, ¿no? Eso es la energía del fuego, del yo soy. Entonces, os va a limitar ahí. En la casa 5 os puede, sabéis que retarda a los hijos, también tiene que ver con el disfrute de la vida, ¿no? En cierto sentido, la persona para disfrutar de la vida tiene que hacer un personaje. Si no siente que está aislado o que no tiene suficiente reconocimiento de los demás. Y en la casa 9 pues se relacionaría con estructuras muy rígidas a nivel de creencias, de filosofía, de ver a las otras culturas. Saturno siempre tiene este principio doble, ¿no? Por un lado, es un principio que tenemos a nivel de nuestra psique más profunda. ¿Por qué? Porque se relaciona con el padre y con lo que nosotros vivimos en la infancia. Y es así, nosotros miramos a Saturno, vemos los aspectos que tiene, pues dónde está por signo y por casa, y ya sabemos cómo ha sido la relación con el padre, cómo ha sido el tipo de estructura que él ha creado y que le ha dejado de herencia, no solamente herencia física, sino herencia psicológica y herencia de comportamiento. Entonces, bueno, pues Saturno siempre tiene una parte restrictiva, limitante. Saturno se comía a sus hijos, ¿se entiende, no? Saturno es el padre, se come a sus hijos. Es verdad que también luego, pues luego ya cuando le derroca a Júpiter, que están muchos años luchando y meten a medio Olimpo, pues se acaba retirando a un sitio en Italia, con un rey que le cede su sitio, y bueno, queda como realmente un poco, ya cuando se jubila es como, vale, recogemos esta energía del padre, pero en muchos casos ese padre devorador, frustrante, castrador. Y esa es la sensación de Saturno. O sea, Saturno tiene una parte que nos va a obligar a mirar con honestidad en nuestro mundo interior, a todo esto que yo os estoy comentando. ¿Dónde están nuestros límites? ¿Dónde están nuestros miedos? ¿Dónde están nuestras incapacidades para comunicarnos y para conectar con el otro? Y sin embargo nos sentimos aislados y nos sentimos rígidos y no podemos quitarnos en muchos casos esas máscaras que nos impiden ser quien realmente somos. Entonces, si las casas de fuego tienen que ver con la personalidad y con el yo soy, va a ser una restricción. ¿Significa eso es malo? No, significa que mientras que Saturno está allí, casa 1, casa 5, casa 9, voy a poder crear una estructura, disciplinarme, hacer algo por esas áreas de mi vida para que cuando acabe su tránsito yo también obtenga un fruto. Un fruto porque Saturno es la Tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando tú la Tierra
la cuidas, la cosechas, la riegas. ¿Es un trabajo muy duro? Sí, pero si tú haces bien ese trabajo te va a dar unos frutos. Pues Saturno es igual. Entonces el tránsito de Saturno en 3 años por signos de fuego, por casas de fuego, perdonar, que Saturno va a estar en Capricornio para todos, significa eso, restricción de la personalidad. La casa 1, ya sabéis, es la imagen, la marca, cómo veo yo la vida, cómo las personas cómo me ven a mí, ¿no? O sea, cómo yo me aparento a ellas. Y luego la casa 5 tiene que ver con el amor, el romance, el disfrute de la vida, pues vamos a ver el lado serio de esos asuntos. Y luego la casa 9 pues con la amplia visión, bueno, ya os lo explicaba el otro día, ¿no? Que es el entrenamiento del cuerpo, la mente, el espíritu, la conexión con otras culturas, también papeles, visados, carreras. Entonces va a estar restringiendo esas áreas. Luego vamos con las casas, la siguiente casa que encontraríamos son las casas de sustancia, la 2, la 6 y la 10. Saturno, nosotros cuando hablamos de tránsitos generales lo colocamos en la casa 10 en este caso porque está en Capricornio, que tiene que ver con la sociedad, con el deber ser, pues como decíamos, la fama, la autoridad, las jerarquías, las estructuras financieras, políticas, sociales, los gobernantes, los jefes, los padres, los directores, los empresarios, toda esa energía, ¿no? Y los pilares morales también, los que van a crear ser un pilar para otros. Y bueno, pues antes de llegar a esa casa tendríamos la casa 2, las finanzas y la casa 6, que es lo que yo hago en el día a día. Por supuesto, si yo quiero llegar a la casa 10 y desarrollar la fama y desarrollar eso, tengo que tener una casa 2 trabajada en el sentido de ser consciente y tener un control de mis finanzas. Y bueno, ya sabéis que también Saturno se relaciona con multas, con pagos, en el sentido de que si yo no pago las cosas a tiempo, Hacienda, que es un tema saturnino que tiene que ver con la energía masculina, y también si no pago una multa, si no pago una factura, pues todo eso tiene un recargo. También en muchos casos, si yo, por ejemplo, no le pago a una persona, esa persona luego no puede pagar lo que tenía que pagar, se va creando una bola, bueno, que ya sabéis porque sabéis lo que ha pasado con las hipotecas de, de basura y todo esto, que se ha creado esas hipotecas, que se ha creado una burbuja de especulación y luego ha pinchado y eso es, entre otras cosas, lo que ha traído la crisis, ¿no? Desde el 2008, que fue cuando entró Plutón a Capricornio, para relacionarlo todo. Entonces, bueno, pues ese de no pagar, eso genera un mal karma en muchos casos, que sepáis que eso además es de lo más difícil de cambiar a nivel de energético, o sea, lo suyo es que todo lo que yo recibe lo pague. Si no pagáis las deudas por un lado, luego las vais a tener que pagar por otro, porque Saturno también tiene una parte que no solo es material, sino que es afectiva o emocional. Entonces podéis tener ese débito, pero Saturno tiene que ver mucho con pagar, con el rigor, con la honestidad, con el actuar bien, y eso implica plazos, implica pagos, implica... Y eso tiene que ver con que yo mi casa 2 de las finanzas la tengo bien. Es decir, que no gasto más de lo que ingreso, que además tengo un fuerte sentimiento de valor y de merecimiento y que he trabajado mi seguridad y mi confianza. Y de esa manera mis finanzas, la casa 2, van a ir bien. Luego tendríamos la casa 6, como comprenderéis, es ese otro triángulo. Para subir a la casa 10 yo voy a tener que trabajar la casa 6, lo que hago en el día a día, las rutinas, mis hábitos de trabajo, de dedicación, horarios, cuidado del cuerpo, alimentación. Si yo no me cuido, si yo no hago un día a día consciente, donde estoy presente, donde tengo unos hábitos de autocuidado, de trabajo, en equilibrio, o sea, yo tengo que dormir unas horas, trabajar otras y descansar otras o divertirme otras, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio en mi vida, una alimentación también, cuanto más en sintonía con la tierra, más natural sea, mejor voy a estar de salud, más energía voy a tener para hacer más proyectos y más fácil me va a hacer subir esa energía a la casa 10 para obtener la fama, el reconocimiento, la proyección social, la carrera profesional. Aunque en muchos casos, eso lo sabéis por las biografías, seguro que habéis leído biografías de personas que han buscado la fama para compensar una infancia horrible. Por ejemplo, Michael Jackson, Madonna también dicen que realmente no tuvo ahí un padre, una madre. Entonces la persona se potencia mucho en su casa 10, en su proyección social, buscando ese reconocimiento y esa valoración que no tuvo en su infancia. Bueno, vamos a las casas de aire. Saturno en las casas de aire es donde mejor está. Casa 3,
casa 7, casa 11, las llamamos las casas de las relaciones, la casa 3, las relaciones laterales, la casa 3, los hermanos, vecinos, los pares de edad, los amigos, los primos, luego la casa 7, la pareja asociados, relaciones frontales, y la casa 11, relaciones grupales, es Acuario y los amigos, los grupos, los proyectos y los ideales. Entonces, la 3 está bien porque Saturno en casa 3 lo que da es mucho rigor científico. Puede bloquear la comunicación, pero la persona va a hacer una introspección y va a poder también dedicar mucho tiempo al estudio, a la meditación, a la introspección. Luego en la casa 7, sabéis que Saturno en Libra está exaltado, por lo que estaría una exaltación accidental, y ahí lo que se da es valor al matrimonio, a la asociación, a lo que proyecto en sociedad. Sabéis que la casa 7 también es cómo me veo yo con mi pareja delante de los demás o cómo soy percibida por el resto de la audiencia. Entonces, Saturno en casa 7 está exaltado, aunque también normalmente trae una pareja mayor o más madura, y también hay que asumir compromiso. Otra de las palabras claves para entender a Saturno es el compromiso. Y luego ya voy a poder subir también a lo que son relaciones más de grupo, más en plan con un fin social o con una característica más universal. Saturno en casa 11, que en principio puede restringir los amigos. Se tienen amigos más maduros, más sabios, más experimentados, más mayores, y bueno, también siempre tenemos a Saturno que puede ejercer la otra doble vertiente. Es decir, por ejemplo, lo tengo en casa 3. Yo, por ejemplo, tengo Saturno en Géminis, ¿no? Y soy súper habladora. Cuando lo normal sería restringir la expresión verbal. O sea que Saturno también siempre puede mostrar el otro lado, ¿eh? Es como a lo mejor es una máscara, ¿no? Que yo, en el fondo, tengo ciertas inseguridades de expresarme y de comunicarme, y mi forma de superarlas es haciéndolo en exceso. Bueno, vamos con las casas de agua. Aquí Saturno tiene que ver con la tierra, y el agua sabéis que es emociones. O sea, una casa de agua no va a ser algo sólido. Saturno, que en la carta se puede interpretar cuando está encima de un planeta natal como una roca, como un corte en la carta, como algo que te hace mirar hacia la profundidad, hacia adentro, pues en las casas de agua no va a estar fenomenal. La casa 4, imaginaros, es la fuerte presencia. A lo mejor el padre hizo el rol de madre, la madre era dominante, el padre era ausente. Bueno, va a traer pues rigidez en el hogar, aunque la persona también lo puede vivir de otra manera y exteriorizarlo a forma de todo en mi hogar y en mi infancia todo estuvo bien, ¿no? Pero Saturno en casa 4 de tránsito también tiene que ver puede ver con la adquisición de una vivienda, con una mudanza, con asumir responsabilidades. Claro, sería la compra de una vivienda, ¿no? Luego, Saturno en la casa 8, aquí va a limitar mucho lo que es el contacto y la conexión con el otro. O sea, la persona a lo mejor va a poder tener relaciones, va a tener a sus amigos, pero le va a faltar esa capacidad de abrirse para ser vulnerable. O sea, siempre va a estar como protegiéndose y va a haber una distancia entre él y la otra persona. La pareja y otras relaciones cercanas. También lo que son la casa 8, que son las relaciones en las que yo me fusiono, me identifico, me vinculo más con la otra persona. Entonces, en Saturno en casa 8, por supuesto, va a traer también temas de sexualidad, puede traer represiones o expresiones reprimidas, o también la otra vertiente, ¿vale? Como promiscuidad, etcétera. Luego tendríamos a Saturno en la casa 12, que tiene que ver con las vidas pasadas. Por supuesto, un padre kármico de una vida anterior. En muchos casos se puede atraer una persona rígida, restrictiva, limitante, ¿no? Porque a nivel subconsciente una persona es así. Saturno en casa 12 también habla del maestro interno, o sea, las personas que tienen a Saturno en casa 12 tienen sabiduría ya de vidas pasadas, más en muchos casos la pueden aplicar a las vidas de los demás, pero no a las propias. Entonces, Saturno en casa 12 está terminando un ciclo, son años para construir a nivel el subconsciente y en muchos casos revisar lo que hay allí y sacarlo a la luz. Bueno, por supuesto, con los planetas que contacte va a decir mucho. Los planetas, o sea, Saturno contactando con el Sol, va a querer que trabajemos nuestra identidad. También nos puede traer sentimientos de culpabilidad
y de un exceso de responsabilidad. Con la luna, imaginaros, padre, madre, nos vincula con la infancia. Entonces, en muchos casos, el aspecto del tránsito de Saturno con la luna natal es una llamada a madurar y a cortar lazos con la familia de la infancia. O sea, se pueden tener relaciones, pero desde tu yo ya maduro, ya no se puede permitir ser un niño, no se puede estar vinculado con ese mundo emocional que espera que le cuiden, que le nutran. Con Mercurio, los aspectos con Mercurio, Saturno y Mercurio se entienden en general bastante bien, aunque puede dar limitaciones un mal aspecto, sobre todo si es de orden muy cercana, de habla, de dicción, de pensamiento, pero en principio Mercurio y Saturno en aspecto inarmónico es positivo y, bueno, habría que estudiarlo, ¿eh? Y Venus va a traer restricciones y limitaciones a nuestras relaciones, a nuestros deseos, nos va a llamar a madurar, a ver lo que tenemos en ese mundo interior, como os explicaba yo, a ver esos filtros de la infancia, a ver esos programas inconscientes que arrastramos todos. Y luego, por supuesto, tanto en Venus como en Marte vamos a encontrar temáticas sexuales para ver cómo nos vinculamos sexualmente, cómo nos relacionamos, qué tiene que ver esto con nuestro transgeneracional. Siempre es mirar hacia el pasado, mirar a nuestro linaje, mucho que ver, como os decía, con el momento de la concepción, todas esas energías totalmente subconscientes que tenemos ahí. Entonces, Marte también, los aspectos de Saturno y Marte pueden traer fricciones y agresividad. Y luego con Júpiter puede inducir a los excesos. Sabéis que Júpiter siempre es un planeta de excesos, puede inducir a los excesos y a la creación de nuevos valores, ¿vale? Si está en un aspecto más inarmónico. Con los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón son fuerzas que están en contraste. De hecho, sabéis que cuando Saturno es derrocado, llega Neptuno, se queda con el mar, Júpiter le dice ponte al mar, al océano, Plutón se queda con el submundo y Júpiter ya dirige a los humanos y el Olimpo. Entonces Saturno está ahí ya como jubilado, o sea, son fuerzas mayores que Saturno, son energías complejas de entender unos con otros. Luego Urano es el padre que él le había derrocado y pues también tiene ciertos aspectos de limitación, de tensión, de frustración. Bueno, me falta la otra parte que os quería comentar. Haré el vídeo de los tránsitos de la semana. Lo voy a hacer ahora y así ya os termino de hacer este vídeo. Creo que se ha entendido bien. Saturno en tránsito, tenéis que mirar en qué casa está y también qué planeta va a contactar, porque es muy diferente si contacta un planeta personal, que lo que va a hacer es que maduréis, que miréis las temáticas de ese planeta en profundidad, que asumáis responsabilidades, que os comprometáis, que creéis una estructura y, bueno, que tenemos un plazo del tiempo que dure el orbe, del aspecto, con una orbe de más o menos 5 grados, para ser más exactos, pues ahí es cuando tenemos que trabajarlo. Y bueno, lo siguiente que os quería comentar os lo termino de contar ya en el vídeo de los tránsitos semanales. Feliz Navidad y feliz año 2018. Ya veis hacia dónde vamos.